lo primero que necesito que me confirmen es si se ve el Word. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Entonces, Sí, se ve. Sí, se ve. ven que este material no es el que está subido. El que está subido es una sección de un libro. Este material es el que uno arma, le podríamos llamar como guía de clase. Entonces, es lo que uno utiliza para explicar el tema de manera hasta más sencilla. Entonces, cuando hablamos de límite, en realidad hablamos del estudio de una función, así como cuando nosotros estudiamos positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, el límite también se estudia. Pero ahora, ¿qué es el límite? El límite es lo que le pasa a la función, pero no lo que le pasa en un punto, sino lo que le pasa alrededor del punto. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que yo tengo una función, vamos a escribirla acá, f de x, ¿sí? Ahí está, f de x, y es igual a 5x menos 1. Una función lineal bien conocida de matemática 1. Y quiero decir, a ver, bueno, ¿cuánto es f de 2? ¿Cuánto sería f de 2 en ese caso? Sería reemplazar el 2 en la x. Entonces a mí me quedaría 5 por 2 menos 1, que esto no es otra cosa que 9. 5 por 2 es 10, 10 menos 1, 9, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 2 de x se relaciona con el 9 de y. Esto es una relación funcional para esta expresión. Yo ahí lo que estoy trabajando es qué pasa en el 2. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Es decir, si yo trabajo con la recta de números, acá tengo el 0, acá tengo el 1 y acá tengo el 2. En el ejemplo que les acabo de dar, lo que yo observo es qué pasa cuando x es igual a 2. Pero el concepto de límite, al concepto de límite no le interesa qué es lo que pasa en el 2. Al concepto de límite, lo que le interesa es lo que le pasa alrededor del 2. Es decir, qué es lo que pasa con los valores que están después del 2 y qué es lo que pasa con los valores que están antes del 2. Miremos este ejemplo que está planteado en este apunte. Se considera una función lineal, ¿no? Una relación funcional, dada como y es igual a x más 2. Y un punto genérico, x igual a a. ¿Qué quiere decir x igual a a? Que a puede tomar cualquier valor. En particular, para nuestro ejemplo, vamos a decir que a es igual a 2. Así como estábamos nombrando recién. Entonces, a mí no me importa qué es lo que pasa en 2. Al concepto de límite no le importa lo que pasa en 2. Al concepto de límite, lo que le interesa es qué pasa con la función y igual x más 2 a medida que se acerca al número 2. Que se acerca por la derecha y por la izquierda. Eso es lo que le interesa a la función. ¿Qué le pasa alrededor? Entonces, para ver qué es lo que le pasa a la función igual x más 2, vamos a pintarla de esta manera, vamos a hacer una tabla de valores. Porque a mí no me interesa lo que pasa en 2. A mí me interesa lo que pasa alrededor. Entonces, lo que vamos a hacer es los valores de x que están cerca de 2, pero que están cerca de 2 por la izquierda. Es decir, vamos a ver qué pasa con los valores cerca de 2, pero por la izquierda. Es decir, si yo tengo el 2, ¿no? El 2 es el punto a analizar. Pero repito, a mí no me importa lo que pasa en la función en el 2. A mí lo que me importa es lo que pasa cerca del 2. En el primer caso en particular es lo que pasa cerca de 2, pero cerca de 2 por la izquierda. Por ejemplo, si yo digo acá el 1,7. El 1,7 es un número que está cerca del 2 por la izquierda, ¿ven? El 1,7 está acá. A ver si esto lo puedo borrar. Ahí está. ¿Ven? El 1,7 está acá. No es 2. Es un número que está cerca del 2.
No, siempre es por la izquierda y por la derecha. Por eso se dice qué es lo que pasa alrededor del 2. Y cuando hablamos de lo que pasa alrededor del 2, hablamos de lo que pasa cuando se acerca por la derecha y cuando se acerca por la izquierda. Es decir, si x es 1,7, un número cercano al 2 por la izquierda, ¿qué valor va a tomar la función f de x? ¿Qué debería ser? 1,7 más 2. Es decir, reemplazar en x ese valor 1,7 que está cerca del 2. ¿Cuánto me daría esa cuenta? 3,7. ¿Sí? 3,7. 3,7. 3,7. Bueno, entonces yo sé que cerca del 2 me da 3,7. Vamos a acercarnos más al 2. Vamos a usar, por ejemplo, el 1,9. Es decir, fíjense, yo estaba en el 1,7 y me acerqué más al 2. Yo no voy a tocar el 2, me voy a acercar al 2 por la izquierda. Estoy en 1,7 y me da 3,7. Entonces me acerco más, me acerco al 1,9. Si me acerco en el 1,9, la función f de x es 1,9 más 2, que eso es 3,9. 3,9. Exacto. Pero ahora vamos a acercarnos más todavía. Es decir, vamos a acercarnos. ¿Qué número es más cercano todavía? Al 2. 1,99. Exactamente, 1,99. Y para 1,99, fíjense que lo que a mí me da es 3,99. 99. Y si me acerco más todavía al 2, o sea, al 1,999, me da como resultado 3,999. 3,999. ¿Se entiende? O sea, me acerco al 2 por la izquierda. O sea, me acerco de esta manera. A ver si tengo el lápiz. Ah, bueno, acá es como está la flecha azul. Me acerco al 2 por la izquierda. Ahora vamos a ver qué pasa si yo me acerco al 2 por la derecha. Es decir, si me acerco al 2 de esta manera. Por ejemplo, podríamos decir que el 2,4 está cerca del 2, 2,3 está cerca del 2, por la derecha, ¿ven? Este es el 2 y yo me acerco acá. Me acerco al 2. Podría haber tomado el 2,7, el 2,6, el 2,5, el 2,4, pero bueno, me acerco más todavía y elijo el 2,3. Si yo elijo el 2,3, la función, ¿qué es lo que me va a dar? 2,3 4,3. más 2, que eso es igual a ¿cuánto? 4,3. A 4,3. 4,3. 4,3. Exacto. Pero me quiero acercar más todavía. Y por ejemplo, si yo me acerco más, puedo tomar el 2,1. ¿Se ve que el 2,1 está más cerca de 2 que el 2,3? ¿Eso se entiende? Sí. Yo estoy en 2,3 cerca del 2 y si me voy a 2,1 estoy más cerca del 2 todavía. Si yo utilizo el 2,1, la función me va a dar 2,1 más 2, que no es otra cosa que 4,1. 4,1. Si me quiero acercar más todavía al 2, puedo usar, por ejemplo, el 2,01. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si utilizo el 2,01, que está más cerca todavía del 2, voy a tener 2,01 más 2, que no es otra cosa que 4,01. 0,1. Y si utilizo un número más cerca todavía, ¿cuál podría utilizar, por ejemplo? Para acercarme más todavía al 2, por la derecha. 2,001. Claro, 2,001. Que fíjense que la función en ese caso me va a dar 4,001. ¿Qué dice el concepto de límite en este caso? Que si yo me acerco por la izquierda,
al 2, la función se va a acercar ¿a qué número? Al 4. ¿Ven? Que cada vez está más cerca de 4. 3,7, 3,9, 3,99, 3,99. Entonces, a medida que yo me acerque al 2 por la izquierda, la función f de x se va a acercar al 4. Y cuando me acerco por la derecha, o sea, me acerco al 2 por la derecha, ¿a qué número se va a acercar? También al 4. También al 4. Es decir, que en los alrededores del 2, la función f de x se acerca al 4. Entonces, lo que estudia el concepto de límite es eso. ¿Qué pasa con la función cuando yo me acerco a un valor, pero no lo toco? O sea, me acerco al valor, no lo toco. Acá la función lo que me está diciendo es que a medida que me acerque a 2 por izquierda y a medida que me acerque a 2 por derecha, la función se va a acercar al 4. Entonces, en palabras de concepto de límite, lo que decimos es lo siguiente. Lo que acabo de mencionar está escrito acá, ¿no? Vemos que a medida que los valores de x se acercan, o acá está la palabra clave, tienden a 2, los valores de la función se aproximan a 4. Eso en lenguaje de límite es decir, que el límite cuando x tiende a 2 de la función x más 2 es igual a 4. En notación numérica, es decir, el límite para x tendiendo a 2 de la función x más 2 es igual a 4. Ese es el concepto y la notación de límite. Ver qué pasa alrededor de un punto. Alrededor de un punto, tomando valores muy cercanos a ese punto, pero jamás tocándolo. Porque cuando veamos función racional, se van a dar cuenta lo importante que es este concepto de cercanía y no de estar parado sobre el punto. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, Sí, en notación sí. genérica, es decir, porque ahora vamos a ver propiedades, que es realmente lo que nos interesa, que el límite, cuando un valor de x tiende a un número, en este caso un número a, de la función f de x, me da como resultado L, que sería el valor del límite, ¿sí? Entonces, acá habíamos dicho que el límite para x tendiendo a 2 de x más 2 es igual a 4. Y ahora pasamos a las propiedades, que son los que nosotros nos va a permitir resolver el punto 1, ¿sí? De la guía de actividades número 1, que son las propiedades de los límites. Repito, el concepto de límite es un concepto matemático demasiado fuerte, pero muy pesado desde el concepto matemático, que a fines prácticos de su carrera no tiene sentido. Si estuvieran estudiando matemática, claramente se los mostraría, y si estuvieran cursando matemática, no tendrían 2 horas de matemática, sino tendrían 8. Pero eso es otra discusión. Entonces, las propiedades de los límites dicen lo siguiente. El límite de una función constante. ¿Qué quiero decir con esto? El límite para el valor de x tendiendo a un número a de una constante es un número también, es igual a ese mismo número. Para ver un ejemplo de esto, miren lo que vamos a hacer. Les voy a agregar acá un cuadro de texto, porque esto es lo que tiene estar en vivo, que uno va también agregando cosas. Supónganse que lo que yo voy a calcular es el límite, acá está, el límite para x tendiendo a 2 de la función constante 7. El límite para x tendiendo a 2 de 7, ¿cuánto sería? Bajo esta propiedad. 7. Sería 7. Porque ahí no hay valor de x que modifique la descripción de la función. Entonces, eso es lo que define la primera propiedad. El límite para una constante es esa constante.
Y acá vamos a un elemento demasiado importante, que es lo que se conoce como infinitésimos. Hay una propiedad para calcular límite que es maravillosa, que según cómo vayamos la vamos a estudiar. Si vamos más o menos, no la vamos a estudiar. Pero es importante entender qué es un infinitésimo. ¿A qué se le llama infinitésimo? A aquel límite para x tendiendo a un número que me da como resultado 0. Es decir, si yo estoy calculando el límite para x tendiendo a de una función f de x y ese resultado me da 0, quiere decir que esa función f de x en ese punto A es un infinitésimo, porque el límite es igual a 0. Cuando el límite de un número de x tendiendo a de una función es igual a 0, se dice que la función es un infinitésimo para ese valor de x. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver este ejemplo que está acá. Lo vamos a hacer también con las tablas, porque todavía no vimos la propiedad, pero la vamos a usar. El límite para x tendiendo a 1 de x al cubo menos 1 es igual a 0. Es igual a 0. Y lo vamos a probar con algunos valores de la tabla. Miren lo que va a pasar. Tengan a mano la calculadora, ¿sí? Ahí está. Vamos a agregar una tabla en donde nos vamos a acercar al límite por derecha y acercar al límite por izquierda. Entonces, vamos a decir que x es igual a un número cercano a 1, pero por izquierda. Es decir, yo tengo la recta numérica, x y menos x, acá tengo el 0 y acá tengo el 1, el valor del límite, el valor al cual voy a estudiar el límite. Y me voy a acercar a ese valor por la izquierda. Bueno, ese amarillo no se ve, vamos a cambiar. Por la izquierda, es decir, voy a tomar valores cercanos al límite por la izquierda. ¿Qué valor cercano a 1 puedo tomar por la izquierda para x? ¿El 0,9? El 0,9, exactamente. El 0,9. Quiere decir que en este caso a la función llamada f de x igual x al cubo menos 1, voy a ver qué pasa para x cuando es 0,9. Me va a quedar, usen la calculadora acá, ¿sí? El 0,9 elevado al cubo menos 1. ¿Cuánto da eso? Menos 0,27. 1. Menos 27 y un 1. 27 y 1. Perfecto, hasta ahí estamos. Con esas dos. Ahí estamos. Vamos a acercarnos más todavía al 1 por la derecha. ¿Cuál podemos usar? 0,99. 0,99. Entonces, ¿qué pasa para la función cuando utilizamos el 0,99? Oh, ahí está, 99. ¿Cuánto? Quedaría menos 0,229. 0,229. Vamos a agrandarlo esto aquí. Ahí está. Vamos a acercarnos más. Le falta un 0. Sería menos 0,0229. Ahí me gusta más. Entonces, si nosotros agregamos otro número más cercano todavía, 0,999, vamos a usar otro 9 más. 4 9. Esto, que está acá, me va a dar, ¿cuánto? Ahí está. Con 4. Con 4 ceros adelante. Menos 0. 299. 299. Entonces, fíjense, después la voy a completar a la tabla para que se vea bien, pero si yo me acerco por izquierda al 1, el resultado de la función se acerca a 0. Se acerca a 0 por la izquierda. O sea, ¿vieron? Fíjense que me da menos 0,00. Lo mismo va a pasar cuando me acerque
por la derecha. El resultado de este límite se va a Más al acercar cada vez más a 0. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la función x al cubo menos 1 para x tendiendo a 1 es un infinitésimo. Es un infinitésimo en ese x igual a 1. ¿Se entiende? Porque su límite tiende a 0. O sea, lo que pasa alrededor del 1 tiende a 0. Por eso es un infinitésimo. Porque el límite tiende a 0. ¿Se entiende hasta acá? Esta es una Sí, cuestión profe. más conceptual. Sí, sí. Bueno, pasemos Tengo a la una siguiente. pregunta. Sí, decime. Lo que pasa de un lado siempre pasa del otro, o sea, si de un lado se acerca a 0, desde el otro lado también siempre va a pasar lo mismo. No necesariamente. Ah. Eso cuando veamos continuidad lo vas a ver. Te vas a dar cuenta que no. Ahí, igual hoy lo vamos a ver, que son límites laterales. ¿Viste que yo me acerco por izquierda y por derecha? Cuando yo me acerco por izquierda, es un límite lateral por izquierda, y cuando yo me acerco por derecha, es un límite lateral por derecha. Profe, Sí, una consulta. Con la clase de hoy, entonces solamente podemos hacer el punto 1 y 2. por ahora. Por ahora pueden hacer el punto 1. Sí, con la clase de hoy. Claro. Si llegamos, según a lo que lleguemos. Yo creo que vamos a llegar a todo, porque la clase de hoy es recortita. Acá me preguntan si no se me haría más fácil usar Google Meet. Hay un montón de cosas en Google Meet que acá no hay. El Zoom tiene la posibilidad de hacer un montón de cosas que el Meet no, por ejemplo. Como para que sepan, ¿no? ¿Por qué lo uso? Bueno, por ejemplo, el lapicito ese lo puedo usar fácil. Bueno, álgebra de límites, que son con lo que van a usar o con lo que van a resolver el punto 1. Que en realidad, acá lo que aclara es que si yo sé que dos funciones, una función 1 y una función 2, cuando tienden a un número A, dan límites diferentes, el límite 1 y el límite 2, lo que puede ser expresado es que el límite de la suma, ¿sí?, de esas dos funciones es igual a la suma de los dos límites. Es decir, en vez de resolver la suma de funciones y luego aplicar el límite, lo que se hace es, se separa el límite en dos y se resuelven cada uno de esos límites. Y al final se suman. Es decir, puedo resolver los límites por separados y si yo tengo una suma, sumarlos al final. Lo mismo pasa con la multiplicación, el producto de límites. Si yo tengo el límite de una multiplicación, lo puedo resolver como la multiplicación de dos límites, que ahora les voy a mostrar cómo aplicarlo en propiedades, que es lo que les va a servir para hacer los ejercicios de la guía. Los ejercicios de la guía son un poco más difíciles de los que yo voy a mostrar, pero la idea es que quede claro esto de las propiedades. Miren, vamos a los ejemplos puntuales. Normalmente lo que hacemos es también cortar a la mitad, ¿sí? En la mitad de la clase cortar 5 minutos, tomar agua, descansar un rato y después seguir. Porque lo que vamos a hacer es llevarlo tranqui a la cosa, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a la regla práctica de los límites. Y acá es donde siempre me preguntan, profe, ¿para qué explica el concepto si existe una regla práctica? El problema es que hay veces en que no puedo aplicar la regla práctica. Y para resolverlos tengo que aplicar el concepto de límite. Pero esta es una materia particular en la cual no va a haber muchos problemas a la hora de calcular límite. Pero a ustedes es importante que conozcan el concepto. Porque si lo único que voy a hacer es enseñarle reglas mecánicas, no tiene mucho sentido. Entonces, todo lo que acabamos de ver hasta ahora es la parte teórica y conceptual de la materia. Al menos de la clase de hoy. Y lo que vamos a ver a continuación es la parte mecánica de la clase de hoy. Lo que dice la regla práctica es que para resolver un límite, yo lo que hago es reemplazar el valor del límite y analizar la función.
Es decir, vamos a acercar esto un poquito. Fíjense lo que va a pasar acá. A mí me piden que calcule el límite para x tendiendo a 2 de x más 2. Yo sé que este límite es 4. ¿Por qué? Porque la regla práctica me dice que en donde está la x, agregue el valor del límite. O sea, el valor al cual tiende la x. ¿La x a quién tiende? A 2. Entonces la regla práctica me dice que en donde está la x, lo reemplace por el 2. Y esto no es otra cosa que 4. Quiere decir que el límite para x tendiendo a 2 de x más 2 es igual a 4. Fíjense que me da el mismo resultado que haber hecho la tabla. ¿Se entendió hasta ahí esa parte? Sí. Con ese mismo criterio, ¿cuál sería el límite para x tendiendo a 1 de 2x más 3? 5. 5. Exactamente. Con ese mismo criterio, ¿cuál sería el límite para x tendiendo a 1 de 2x al cuadrado menos x menos 1? 0. Exacto, 0. ¿Se entiende por qué? Fíjense que si reemplazan en la x, les va a dar el primer término, 2. Miren, vamos a escribirlo bien. Me va a quedar 2. Acá me va a quedar el 1 elevado al cuadrado menos el 1 menos el 1. Es decir, este 1, vamos a pintarlo de otro color, es el que reemplacé en la x a la cual tendía la función. Si yo resuelvo 1 al cuadrado me da 1 y 1 por 2 me queda 2. Si yo resuelvo menos 1 es una suma de negativos, entonces me queda menos 2. Y 2 menos 2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el x igual a 1 para esta función cuadrática? ¿Qué sería? Si el límite tiende a 0, ¿qué sería? Infinitésimo. Un infinitésimo, exactamente, perfecto. Entonces, el x igual a 1 es un infinitésimo para esta función. Veamos el siguiente ejemplo. Acá Profe, sí, la Fargué dice que se quedó sin internet, que no puede ingresar. no hay problema. Saben que va a estar grabada la clase y mañana lo voy a subir. En ese sentido, no se preocupen. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Pero fíjense que acá ya tengo una expresión un poquito más rara. Entonces, vamos a reemplazar toda esa situación. Fíjense que el x tiende a menos 3. Entonces, a mí lo que me va a quedar es 2 por menos 3 más menos 3 elevado al cuadrado menos 2 elevado a la menos 3. Si yo resuelvo eso, lo que tengo que hacer es separar en términos. Miren lo que estoy comentando, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario. Si yo separo en términos acá, ¿sí? Debo resolver cada una de esas expresiones. El primer término me da menos 6, ¿sí? Me da menos 6. 2 por menos 3 es menos 6. El segundo término, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es menos 3 elevado al cuadrado? 6. No. 9. ¿Vieron un Nueve. segundo? ¿Vieron por 9. qué se pone en términos? Esto me va a dar más 9. ¿Y cuánto es 2 elevado a la menos 3? 8. No, Menos. no. ¿Vieron por qué pregunto? Estamos en segundo año, ¿eh? Acá soy Un un... octavo. 4 por 4. 16. No, Menos un octavo. exactamente. Menos un octavo. Ah, porque está negativo. Claro, porque la potencia es negativa. ¿Cómo resolvía un exponente negativo? Tengo que dar vuelta a la fracción. Sí, se da Entonces, vuelta, lo que hago es, se da vuelta, sí, dejo sí. ese menos, doy vuelta a la fracción y a mí me queda un medio, todo eso, elevado a la 3. Y un medio elevado a la 3 me da un octavo. Entonces, de esta manera, a mí me queda menos 6 más 9 menos un octavo. Esas cosas son las que no pueden suceder de ninguna manera en ningún examen. Esas cuestiones simples de cálculo. Porque me ha pasado en los finales que se paran mal en términos. Y eso no puede pasar. ¿Cuánto de esa cuenta final?
23 octavos. Exactamente, 23 octavos. Y el Entonces, decimal sería 2,87. 23 octavos. ¿Sí? Acá lo que vamos a tratar de hacer es que cuando el número queda en fracción, el número queda en fracción. Los números con coma lo vamos a usar para algunos casos particulares, que ya les voy a decir. Ya en su momento se los voy a comentar. Pero el verdadero valor es ese, el 23 octavos. Usamos la fracción. Por último, no, hay dos más. ¿Cuánto es el límite para x tendiendo a 2 de 2 menos x por 3 más x al cuadrado? Así rápidamente, ¿cuánto sería? 0. Exactamente. Va a ser 0 porque fíjense que si aplicamos la regla práctica del límite, en este paréntesis directamente me va a dar 0. Porque voy a tener 2 menos 2 es 0. Entonces ni me interesa lo que me dé acá. Porque 0 por cualquier otra cosa va a ser 0. Entonces, x tendiendo a 2 para toda esta función, ¿qué es lo que sería? Un Una infinitésimo. infinitésimo. Un infinitésimo. Infinitésimo. Exactamente. Parece una tontería que les pregunte esto, pero se van a dar cuenta que más adelante lo vamos a usar un montón. Entonces, vamos con las últimas dos, ¿sí? Acá tengo dos ejemplos más. Entonces, acá, el límite para x tendiendo a pi de 3x por seno de pi. ¿Cuánto es? 0,51. ¿Todo el resultado? No. Si yo aplico la regla práctica de límites, a mí me va a quedar. Recuerden, el número con coma no va a ser aceptado. 3pi, ¿sí? Porque en la x va a pi, por el seno de pi. Nosotros sabemos acá que 3pi es 3pi, no es otra cosa, es 3pi. Acá no me usen números con coma. Por el seno de pi. ¿Cuánto es el seno de pi? ¿0,05? No, 0. Usen la calculadora en radianes, ¿eh? Recuerden que la calculadora, si la usan en grados, tienen que usar deg, y si en las funciones trigonométricas utilizan pi, 2pi, 2 medios de pi, tienen que usar la calculadora en modo radian. Si ustedes la ponen en modo radian, van a hacer seno de pi y les va a dar 0. ¿Sí? Hay que usar la calculadora ahí. Entonces, fíjense que todo eso, 3pi por 0, no es otra cosa que 0. Anótenselo en una hojita o al lado, usar la calculadora en radianes, porque va a ir pasando eso. Que vamos a ir pasando de un modo de la calculadora a otro. Ahora, vamos al último ejemplo. El límite para x tendiendo a 2 de x al cuadrado menos 1 sobre 2x más 3. ¿Cuánto me da ese límite? ¿Cuánto da aplicando la regla práctica? 3 séptimos. 3 séptimos. Exactamente. 3 séptimos. Si alguien lo había dicho, no lo había escuchado, ¿sí? Pero es 3 séptimos. Perfecto. Y yo. Ese es el resultado. Entonces el límite, en ese caso, da 3 séptimos. Esto es la regla práctica, pero recuerden que el concepto es lo que vimos al inicio. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿no? No hay nada extraño. Ni nada imposible por ahora. Avancemos a algo que suele traernos bastantes problemas, que es el infinito. El infinito suele traernos problemas. ¿Por qué? Porque acá vemos la primer noción del límite bien pura y bien matemática. Algo que a veces uno dice, bueno, yo esto no lo puedo hacer. Por ejemplo, acá a mí me dicen
que haga el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x. Si yo aplico la regla práctica, a mí me quedaría 1 sobre 0. ¿Y puedo resolver 1 sobre 0? No, profe. No. No, No, porque sí. no se puede dividir por 0. Esto es lo que les comentaba hace un rato. Hay expresiones en las cuales la regla práctica es muy útil, pero hay otras en las que no. Entonces, esta no es muy útil, porque no puedo hacer 1 dividido 0. Pero el concepto de límite, ¿qué es lo que dice? Que a mí no me importa lo que pasa en 0. A mí lo que me importa es lo que pasa alrededor de ese 0. Entonces, nos vamos a acercar al 0 por la izquierda y por la derecha, para ver qué es lo que pasa con el límite. Si yo me acerco por la izquierda al del 0, tengo los valores negativos. Es decir, el menos 0,1 está a la izquierda del 0. Otro número más cerca todavía sería el menos 0,01. Otro número más cerca todavía sería el menos 0,001. ¿Qué cuánto daría para la función? Por ejemplo, el menos 0,1. ¿Cuánto daría la función? Menos 10. Menos 10. Y para menos 0,01, Menos 100. exacto. Y para 0,001 me va a dar menos 1000. Si yo agrego uno más, por ejemplo, el menos 0, el menos 0,0001, la función va a dar menos 10. Hasta ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando me acerco por la derecha? Es decir, si me acerco utilizando el 0,1, el 0,01, el 0,001. Lo mismo pero positivo. Exacto, me va a dar 10, me va a dar 100, me va a dar 1000. La pregunta es la siguiente. ¿Se acercan a algún número puntual? ¿O qué es lo que va a pasar cada vez que yo agregue valores más cerca del 0? ¿Qué es lo que va a pasar con la función? Se va alejando. Tiende a infinito. Es más grande. Claro, se hacen números cada vez más grandes. Y es lo que acaban de decir, que tiende a infinito. Es decir, que acá entramos en el terreno de la palabra infinito. Porque a medida que yo me acerque al 0, estos números van a ser cada vez más grandes. Si bien por la izquierda se acerca a menos infinito y por la derecha se acerca a más infinito, que eso ya más adelante lo vamos a ver, lo que decimos acá es que este límite tiende a infinito. Porque a medida que la función, que la x se acerca a 0, la imagen de la función da valores cada vez más grandes. Y lo podemos ver en la tabla. Si yo sigo agregando valores cada vez más cercanos a 0, la imagen de la función me va a dar valores cada vez más grandes. Es decir, que la función tiende a infinito. Y acá es donde entramos en este terreno de el infinito, que lo vamos a usar mucho para el análisis de función. Nosotros en primero vemos crecimiento, decrecimiento, y se van a dar cuenta que esto es útil para esas situaciones. Vemos asíntotas en primero, y se van a dar cuenta que estos tipos de límites me van a permitir definir también asíntotas. Ya vamos a llegar a esa situación. Entonces, fíjense que lo que acabo de mencionar acá está escrito, a medida que los valores de x tienden a 0, recuerden que esta flechita hace referencia a tender o a acercarse a 0. Dice acercarse a 0, no que x va a ser 0. Los valores de la función van a ser cada vez más grandes. Vamos a ponerlo así, cada vez más grandes. Eso hace referencia a que tiende a infinito. Y acá vamos a dos propiedades muy importantes que por favor necesito casi que se las tatúen.
porque esto a veces se lo olvidan y es recontra importante, es lo siguiente. En la primer propiedad de los límites, habíamos dicho que K era ¿qué? Un número cualquiera, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el límite para X tendiendo a A y la expresión que me queda es un número sobre 0, quiere decir que ese límite tiende a infinito. Y si lo que me queda es para X tendiendo a un número sobre infinito, este límite da 0. Ya esta situación del 0, de un número sobre infinito, lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Cuando veamos variable infinita. ¿Por qué? Porque fíjense que hasta ahora lo que hicimos es que X tienda a un número puntual, pero también podemos hacer que X tienda a infinito. Eso lo vamos a ver ahora en el cierre de la clase. Esas son propiedades, ¿eh? ¿Qué es lo que quiero decir? Supónganse que lo que yo hago es el límite, vamos a hacerlo así, a ver, yo lo tengo por acá, el límite para X tendiendo a 2 de X menos 5 sobre X menos 2. Si yo aplico la regla de límite, la reglita práctica de límite, arriba, ¿qué me quedaría? Menos 3. ¿Se entiende? Y abajo me quedaría 0. 0. Uno interpreta, no puedo hacer menos 3 dividido 0. Pero acá no estoy dividiendo por 0. Estoy dividiendo por números cercanos a 0. Es decir, el denominador no vale 0, sino que tiende a 0. Y como tengo un número sobre 0, en el concepto de límite, esto es igual a infinito. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Repito, esto es bastante, pero es muy importante. Y ahora sí vamos a lo que me preguntaban recién, es si yo me acerco por izquierda y por derecha, si siempre me va a dar lo mismo. No siempre me va a dar lo mismo. El tema es que para asegurar que un límite existe, me tiene que dar lo mismo. Si yo hago un límite tendiendo por derecha y tendiendo por izquierda, eso me tiene que dar lo mismo. Si no me da lo mismo, por derecha y por izquierda, tengo que decir que el límite no existe. Entonces, para que se entienda bien esta situación, cuando yo tengo esta notación, es decir, A elevado a más, me está dando a entender que yo me estoy acercando por la derecha. Solo por la derecha. Ajá. Y si tiene A elevado a la menos, elevado al negativo, me está dando a entender que yo me estoy acercando por la izquierda. Entonces, a esto se le llama diversificación del límite. Una cosa es trabajar con un límite genérico completamente, y otra cosa es trabajar con un límite cuando me acerco por derecha o por izquierda. En este caso... Profe, no se lo escucha. No se puede escuchar, profe. Ahí está. En ese caso, yo voy a decir que cuando el límite lo hago, cuando a X la hago tender por derecha, el límite que obtengo es el límite lateral por derecha. Y si yo hago que X tienda por izquierda, lo que estoy calculando es el límite por izquierda. Entonces fíjense que esto de calcular por izquierda y por derecha es una propiedad del límite. Si esos límites laterales son diferentes, quiere decir que el límite no existe. Y si los límites por derecha y por izquierda son iguales, o sea, me dan lo mismo, entonces el límite existe. Esto de existencia y de no existencia es un concepto muy importante.
Poder asegurar que un límite existe o no nos permite analizar un montón de propiedades de la matemática que van a ser muy relevantes para toda la materia, para toda la cursada, no solamente para esta parte. Ustedes deben entender que el límite es una herramienta para todo lo que viene después. Si yo no entiendo límite, conceptualmente todo lo demás es solo hacer cuentas. Y ese no es el objetivo de esta materia en particular. Esto, para que quede claro, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Quiero que observen lo siguiente. A ver. Los ejemplos los tengo resueltos ya, ¿no? Para que quede clara esta idea. Fíjense lo que va a pasar acá. Yo me voy a acercar a este límite a 0, pero por la derecha. ¿Ven que está este más acá? Quiere decir que me estoy acercando a 0 por la derecha. ¿De quién? De x, del módulo de x sobre x. ¿Qué quiere decir? Que yo acá arriba, si hago la reglita práctica y hago una tabla, acá arriba y acá abajo, voy a poner los mismos valores. Entonces, supóngase que yo hago una tabla y uso el menos 0,1. ¿Sí? No, en este caso es por derecha, así que uso el 0,1. Si yo uso el 0,1 acá, el módulo de 0,1, ¿qué es? 0,1. Es positivo. Y acá abajo tendría también el 0,1. Entonces 0,1 dividido 0,1 me va a dar 1. Es 1. Entonces no importa el valor que tome cercano al 0 por derecha, siempre me va a dar 1. Pero fíjense la diferencia si yo me acerco al 0, pero por izquierda. ¿Qué quiere decir que yo me acerque al 0 por izquierda? Que los valores que voy a usar son negativos. Negativo. Entonces, supónganse si yo armo una tabla de valores y uso el menos 0,1. Esta expresión que va a quedar acá, ¿cómo me va a quedar armada? El módulo de menos 0,1 sobre menos 0,1. Cada arriba queda positiva, ¿no? Claro, el de arriba va a quedar positivo y el de abajo va a quedar negativo. El número de arriba y el número de abajo siempre van a ser iguales. Entonces el resultado va a ser 1. Pero como el de arriba siempre va a dar positivo y el de abajo siempre va a dar negativo, ¿esto qué me va a dar? Menos. -1. Negativo. Entonces, fíjense que el límite tendiendo por derecha para esta función me da 1. Y tendiendo por izquierda me da menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite, en este caso, no existe. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Cuando son Sí. diferentes por izquierda y por derecha, no existen. Algunos ejercicios en la guía son un poquito para pensar, por eso para mí es importante que traten de plantearlos y después los compartan en el foro, ¿sí? Y fíjense este ejemplo que está resuelto más que nada para que la clase de hoy no sea muy extensa. Se van a dar cuenta que va a haber clases que son muy extensas, que vamos a estar las 2 horas completas explicando cosas, resolviendo ejemplos, haciendo cálculos y preguntando varias situaciones. Pero esta de hoy, que es la primera, no quiero que se alargue mucho. Quiero que simplemente puedan o intenten hacer el punto 1 y el 2. Al menos con lo básico. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. A ver si lo puedo acercar. Ahí está. Acá a mí me piden, miren, vamos a hacerlo así. Vamos a borrarlo, más allá de que ahí esté escrito. Acá a mí me piden que haga el límite para 3 elevado a la 1 sobre x cuando x se acerca a 0, por derecha. Si yo aplico la regla del límite, a mí lo que me va a quedar es 3 elevado a la 1 sobre 0 por derecha. Es decir, Positivo. esto que está acá abajo
son valores cercanos a cero, pero positivos. Recuerden lo siguiente, ¿qué pasaba para la función 1 sobre x cuando x se acercaba a 0 por derecha? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuánto daba esta expresión? Mucho. Pero, Infinito. ¿mucho positivo o mucho negativo? Infinito Positivo. positivo. Infinito positivo. Entonces, en realidad, lo que yo tendría acá es 3 elevado a la más infinita. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Qué quiere Sí. decir? Que siempre voy a hacer 3 elevado a la 20.000, 3 elevado a la 40.000, 3 elevado a la 1.000.000. Pero 3 elevado a la 1.000.000 siempre positivo. Entonces, esto me va a dar como resultado infinito. Particularmente más infinito. Pero si yo hago lo mismo, para x tendiendo a 0, pero por izquierda, en la tabla que vimos al inicio cuando calculamos el límite para 1 sobre x, tendiendo a 0 por izquierda, lo que me daba era menos infinito. Y fíjense que yo tengo una potencia de un número elevado a un número negativo. ¿Cómo resuelvo eso? Doy vuelta a la fracción. Entonces a mí me queda 1 sobre 3, todo eso elevado al infinito. La infinito hace referencia a que estoy usando un número muy, muy grande, ¿sí? Si yo aplico la propiedad de la potencia de una fracción, ¿qué tengo que hacer? 1 elevado al infinito sobre 3 elevado al infinito. 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque si hago 1 a la 20, ¿qué es lo que hago? Multiplico 20 veces el 1. Y si multiplico 20 veces el 1, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, por eso, 1 al infinito me va a dar 1. Y abajo, 3 al infinito, como lo vimos acá, sabemos que va a dar infinito. Y por la propiedad que se mencionó anteriormente, un número sobre infinito va a ser igual a 0. Esa es una propiedad que está escrita, ¿sí? En la parte anterior. Y que ahora vamos a comentar. Vamos a comentar ahora el tema de límite de variable infinita. Basta. ¿Qué quiere decir límite de variable infinito? Que x va a tender a infinito. Recuerden siempre que cuando hablamos del infinito estamos hablando de un número extremadamente grande, un número muy grande, sea positivo o negativo. Sé que es un número con muchos dígitos. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, calculamos un límite, podemos hacer tender al límite de x, podemos calcular el límite para x tendiendo a infinito. Entonces, como se comentó hace un momento, veamos estos ejemplos que están acá. Límite finito de variable infinita. ¿Qué quiere decir? Que yo hago el límite para x tendiendo a infinito y esto a mí me va a dar 0. ¿Por qué? Porque en la noción genérica de límite, lo que tendría en este caso es, esperen que borro eso, 1 sobre infinito. Claro. ¿Por qué? Porque la x, en este caso, tiende a infinito. Y por la propiedad que vimos, un número cualquiera, por más que sea 50.000, sigue siendo un número. Infinito es más grande. Infinito es más grande. Entonces, un número sobre infinito va a dar 0. Por la propiedad. Y ahora tenemos un límite infinito de variable infinita. ¿Qué quiere decir? X tiende a infinito y el resultado me va a dar infinito también. Porque fíjense qué es lo que va a pasar. Si yo reemplazo en la X, ¿sí? Genéricamente, ¿no? Intuitivamente, por infinito, y le sumo el 2. Pensémoslo así.
Infinito es un número extremadamente grande. Si le sumo 2, va a seguir siendo extremadamente grande. Entonces, ¿quién va a seguir siendo? Infinito. Infinito. Es un poquito más grande nada más, pero va a seguir siendo infinito. Por eso habla de variable infinita, o sea, x tendiendo a infinito, que da como resultado infinito. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Sí, profesor. Y por último, veamos este ejemplo. La diversificación no es lo mismo que tienda a más infinito que tienda a menos infinito. Así como no es lo mismo hacer tender por derecha y por izquierda, tampoco es lo mismo hacer tender a más infinito que a menos infinito. No es lo mismo. Y lo mencionamos en el ejemplo anterior y en esto lo vamos a volver a ver de la misma manera. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que va a pasar. Si yo aplico la regla intuitiva de límites, a mí lo que me va a quedar acá es 2 elevado a la más infinito. Uy, me falta la barra. Ahí. ¿Se entiende eso? Es decir, 2 elevado a un número extremadamente grande. ¿Eso qué me va a dar? ¿Infinito? Exacto. Sí. Infinito. Porque yo hago, piénsenlo así, es un número grande positivo. Entonces yo hago, por ejemplo, 2 a la 2. Eso me va a dar 4. 2 a la 3. Eso me va a dar 8. 2 a la 4 me va a dar 16. Si yo sigo agregando números cada vez más grandes a las potencias de 2, el resultado va a ser cada vez más grande. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro esa idea intuitiva de la situación? Sí. Sí, profesor. Y lo mismo vamos para x tendiendo a menos infinito. Intuitivamente a mí me quedaría 2 elevado a la menos infinito. ¿Qué debería hacer en esa idea intuitiva? ¿Qué es lo que me aparece ahí? Que me trae problemas. Negativo, dar vuelta. Menos infinitos. Claro. Un número grande negativo. Entonces, ¿cómo se resuelven las potencias negativas? Se da vuelta la fracción. Se da vuelta. Entonces, a mí acá lo que me queda es un medio elevado a la infinito. Y es lo mismo que vimos en el caso anterior. Aplicamos la propiedad de la potencia para una fracción que dice el de arriba elevado a ese exponente y el de abajo elevado a ese mismo exponente. Nosotros sabemos por propiedad que 1 elevado a cualquier número, al que sea, va a ser 1. Y 2 elevado a la infinito, ¿qué va a ser? Va a ser infinito. Infinito. Siempre hablando en el concepto de límite. Y en el concepto de límite, un número dividido infinito, en el concepto de límite, ¿cuánto es? 0. Y ahí termino. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe, ¿cómo sería la respuesta? En palabras, digamos. No, porque acá vos De eso. estás analizando el límite, pero para infinitos diferentes. Acá no es lo mismo que la propiedad anterior de los límites laterales. No sé si esa es tu pregunta. Acá directa, cuando vos... No, vio que siempre usted dice, respondan, usted tiene que poner, bueno, tal límite, tal, con palabras. en digamos, que lo estos dejamos casos así, en particulares, como vos trabajás con el infinito, solo te importa ver qué pasa ahí. Sí. Entonces vos sabés que el límite tendiendo a más infinito es infinito. Y que el límite tendiendo a menos infinito es 0. Es 0. Eso es lo único que te dice. Una vez que llegamos ahí, lo dejamos ahí. Ahí quedó. No elaboramos ninguna respuesta. No. Sí elaboran respuesta cuando trabajan con límites laterales. Ok. Ves que acá vos tenés un número puntual y te acercás por derecha o por izquierda. Ahí sí definís si el límite existe o si el límite no existe. Por eso se separa entre variable infinita y variable finita. La variable infinita
la vamos a retomar cuando veamos asíntotas. Ahí es donde está la diferencia. Que si bien esto, ahora ustedes en la guía de actividades lo van a usar para practicar, después la herramienta la vamos a usar para graficar diferentes tipos de funciones. Por eso ustedes lo primero que deben saber es resolver este tipo de límites sencillos. Pues son relativamente sencillos. Que son los primeros que deben saber resolver. Teniendo medianamente claro esto, todo lo que viene en la primer parte de la materia lo van a poder hacer sin problemas.